Este es un nuevo episodio con el resumen de las principales noticias de geopolítica y negocios publicadas por la revista semanal The Economist para brindarte un panorama global, además de las noticias locales de tu noticiero de comido y resumido. The Economist es considerada una de las principales fuentes de información a nivel global para temas de negocios y geopolítica y esta mirada de sus artículos semanales más destacados lo que busca es sumarte bastante a tu análisis del día a día. La última edición de The Economist trae en portada a Francia, que pasa por una crisis política complicada, luego de la censura a su primer ministro por problemas del gobierno centralista de Macron versus las fuerzas de oposición extrema de derecha y de izquierda. Pero además del tema francés, con una serie de artículos, la edición semanal de The Economist nos trae temas como la industria global de juegos y apuestas en línea, la toma de poder en Siria por grupos rebeldes, la crisis política en Corea del Sur y su fallida ley marcial la semana pasada, y noticias sobre los aranceles de Donald Trump y cómo están afectando o van a afectar a las empresas estadounidenses, el reto de la NASA con la llegada de Elon Musk a la administración pública, las negociaciones de paz en Colombia, el resurgir del modelo de negocio de fútbol en Brasil, los efectos de la guerra en empresas rusas, la salida del presidente ejecutivo de Intel y problemas empresariales en medio del conflicto entre Estados Unidos y China. Mucha información de interés para ti en el mundo para contarte el día de hoy, así que listos o no, comenzamos. Francia está en serios problemas, no tiene gobierno ni presupuesto y está políticamente paralizado. Francia enfrenta una crisis política profunda tras la destitución del gobierno del premier Michel Barnier el 4 de diciembre pasado, apenas 2 días después de intentar aprobar el presupuesto para el 2025. La falta de mayoría parlamentaria ha dejado al país sin una administración funcional, reflejando un panorama político fragmentado en el que los extremos están dominando a Francia. En medio de eso, la reapertura de Notre Dame, tras su restauración, deja en claro el contraste entre la capacidad técnica y organizativa de ese país y su actual parálisis política, un problema estructural donde el centro político se ha debilitado frente al avance de la extrema derecha y la extrema izquierda. El estancamiento político es consecuencia de una incapacidad para enfrentar la realidad económica de Francia. Francia está gastando de manera insostenible, con un déficit presupuestario que supera el 6% del PBI y una deuda pública de 110% del PBI. A pesar de los esfuerzos del ex premier Barnier por implementar recortes de gastos y aumentos de impuestos, la oposición, tanto de la derecha como de la izquierda, los extremos, ha impedido cualquier reforma significativa. Este patrón de evadir decisiones difíciles refleja además un electorado reacio a aceptar medidas de austeridad y que tiende a apoyar propuestas extremistas. Además, con un crecimiento económico estancado, en torno al 1% anual, la presión fiscal está continuando en crecimiento, lo que dificulta aún más encontrar soluciones duraderas a la crisis. Barnier, o como se pronuncie, el ex premier nombrado en septiembre pasado, había intentado aprobar un presupuesto para reducir el déficit del 6,1% al 5% del PBI, pero su uso de medidas extraordinarias en el Parlamento provocó su caída. Este evento expone la fragilidad del proyecto centrista de Macron, quien ya había perdido la mayoría parlamentaria en el 2022. La crisis de Francia refleja también un debilitamiento estructural del centro político que alguna vez fue el símbolo de consenso y estabilidad en Francia y en Europa. Macron, cuya presidencia ha estado marcada por una agenda pro-europea y postpartidista, ve ahora cómo su legado está amenazado, con su popularidad en niveles mínimos históricos de 23% y prohibido constitucionalmente de buscar un tercer mandato en el 2027. Con ello, el futuro del centrismo en Francia está en juego. Mientras tanto, figuras como Marine Le Pen ganan terreno, aumentando el riesgo de que la extrema derecha asuma el poder si el centro no logra unificarse y renovar su mensaje para conectar con los votantes desencantados de esto. El futuro inmediato de Francia parece sombrío, la verdad, con pocas perspectivas de estabilidad política o reformas económicas, y las tensiones sociales y políticas podrían culminar en un gobierno liderado por la extrema derecha. Pero ojo que Francia no está sola en los temas fiscales, los problemas fiscales. Los déficits se ven preocupantes en toda Europa. La crisis fiscal francesa ha provocado que los bonos franceses sean menos atractivos incluso que los griegos, con una deuda pública que alcanzará el 115% del PBI el próximo año y proyecciones de crecimiento económico de 0,7%. Los pagos de intereses consumirán una parte cada vez más grande del presupuesto francés con eso, exacerbando la vulnerabilidad económica de ese país. Pero la situación fiscal en Francia no es única. Hay otros países europeos también como Alemania, Austria y los Países Bajos que también están enfrentando déficits crecientes impulsados por el gasto público durante la pandemia del COVID-19.
La crisis energética y la transición ecológica es un problema. Aunque muchos países han presentado planes de consolidación fiscal ante la Comisión Europea, la implementación política de estos planes parece de momento difícil, especialmente en Francia, donde, como hemos comentado, las divisiones políticas hacen que cualquier ajuste sea casi imposible. El reciente colapso del gobierno alemán también y las tensiones presupuestarias en Italia son otra muestra de un problema generalizado en Europa que veremos cómo va avanzando en estos meses. Vamos a otro tema. Cómo las apuestas deportivas se volvieron omnipresentes en nuestras vidas. Es otro tema que The Economist ha puesto en foco esta semana y señala que desde la legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos el año 2018, este sector ha experimentado un crecimiento explosivo, acompañado por una fuerte presencia publicitaria. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos, está en todo el mundo. Las apuestas en línea están reemplazando gradualmente las formas tradicionales de juego. Según la consultora H2 Gambling Capital, los ingresos globales solo por apuestas deportivas casi se han duplicado desde el 2017, pasando de 45 mil millones de dólares a 99 mil millones de dólares en todo el mundo. Hablamos solo de las deportivas. Esto está impulsado por el auge digital durante la pandemia, aunque también otras fuentes de información dan cifras mayores incluso. Este cambio ha elevado la proporción de ingresos globales generados por deportes que ahora representan el 17% del total de las apuestas en el mundo. La pandemia de COVID-19 aceleró la transición hacia el juego en línea, especialmente en Europa, donde países como Italia, Francia y España comenzaron a legalizar esto desde el año 2010. En Alemania llegó esto en el 2021, la legalización. Mientras que en Estados Unidos predominan las apuestas combinadas, en Europa y en Asia son populares las apuestas en tiempo real sobre eventos específicos, como por ejemplo, no sé, en un partido los corners en el fútbol o juegos individuales en tenis. Aunque el futuro del juego se orienta hacia lo digital, las regulaciones emergentes podrían limitar su crecimiento, dice The Economist. Países como España y Reino Unido ya han implementado restricciones en la publicidad y límites en las apuestas en máquinas tragamonedas en línea. Australia y otros países también estudian reformas para promover un juego más responsable, dicen. Pero claramente la posición de The Economist sobre esto va más hacia un mercado regulado, pero no limitado. El artículo "El auge del juego en América debería celebrarse y no ser temido" señala que el reciente auge del juego en Estados Unidos, por ejemplo, representa una transformación significativa en esta industria y las actitudes hacia el juego. Desde el año 2018, cuando se apostaron 7 mil millones de dólares en deportes, la cifra de juegos de apuestas en general ha aumentado exponencialmente hasta casi 150 mil millones el año pasado, además de otros 80 mil millones en casinos en línea. Este fenómeno también ha impactado deportes y medios como plataformas, por ejemplo, ESPN ha lanzado aplicaciones de apuestas y Manhattan podría albergar pronto un casino en Times Square. Históricamente en Estados Unidos se había limitado el juego de los casinos a lugares como Las Vegas y reservas tribales. Sin embargo, recientes decisiones judiciales han permitido a los estados legalizar y regularizar el juego como fuente de ingresos. Mientras otros países llevan décadas con apuestas deportivas legalizadas, Estados Unidos ahora está liderando una tendencia impulsada por la tecnología que permite a los usuarios apostar cómodamente en sus casas desde sus teléfonos, ¿no? Este auge también refleja un cambio demográfico con jugadores jóvenes o más jóvenes y económicamente estables que disfrutan del juego como actividad social y de habilidad más que como de azar y lo usan más en sus celulares. Y señala The Economist que aunque el juego tiene riesgos, como la ludopatía, el enfoque no debería ser prohibirlo, sino regularlo para mitigar daños. En su posición. Experiencias internacionales muestran que limitar el método de pago o regular la publicidad puede ser un tema eficaz. Prohibir el juego, como se ha intentado en China o se está intentando en China, empuja a los jugadores hacia prácticas clandestinas y riesgosas para ellos. Este auge en Estados Unidos también debe verse como un reflejo de una economía saludable, dicen, y la libertad de las personas para disfrutar y gastar su dinero como deseen. Claro, The Economist es hiperliberal. O sea, en lugar de temerlo, ellos señalan que el fenómeno debe celebrarse como una ampliación de la autonomía personal y un motor de entretenimiento y desarrollo económico. Y hablando del tema del juego en China, el artículo "La campaña de Xi Jinping contra el juego es un fracaso" comenta que a pesar de los esfuerzos del Partido Comunista de China para combatir el juego, tanto dentro como fuera de sus fronteras, el impacto ha sido limitado. Desde el año 2018, las autoridades chinas han intentado intensificar las restricciones sobre los casinos de Macao, por ejemplo, y los anillos de apuestas clandestinas en el país. Sin embargo, el juego en China, empujado hacia plataformas en línea y operadores en el extranjero, sigue floreciendo. Macao, que es la capital mundial de los casinos, continúa generando ingresos significativos, contribuyendo con el 85% de las finanzas estatales y empleando a una quinta parte de su población.
Aunque los ingresos de Macao han caído un 20% en 5 años, su economía sigue creciendo y las visitas al territorio alcanzaron un récord en el 2024. El gobierno chino ha endurecido los controles sobre el movimiento de capital, restringiendo permisos de salida y combatiendo a operadores ilegales, pero los jugadores encuentran formas de eludir estas medidas. Mientras tanto, el auge de los casinos en el sudeste asiático, especialmente en Camboya y en Filipinas, evidencian la persistente demanda de los jugadores chinos. Además, las apuestas en línea ilegales, que son facilitadas por plataformas offshore, han generado una fuga de capital masiva, dicen, estimada en, ojo, 145.000 millones de dólares el año 2020, cifra que sin duda ha aumentado desde entonces, pero no hay cifras de momento oficiales sobre esto. El Estado chino promueve su Lotería Nacional como una alternativa, pero muchos combinan esta práctica de la Lotería Nacional con otras formas de juego, ¿no? A pesar de los esfuerzos de Xi Jinping por purificar el ambiente social, su campaña está enfrentando una resistencia tenaz. El juego sigue siendo una parte arraigada de la cultura china y las restricciones solamente parecen desplazar la actividad en lugar de eliminarla. Con un crecimiento económico sólido en regiones como Macao y la proliferación de casinos en Asia, queda claro que los jugadores chinos no cederán fácilmente y seguirán jugando como actualmente lo hacen. Por eso dice The Economist que las restricciones no sirven para nada. Vamos con otras noticias. La ley marcial en Corea del Sur. Y luego no. ¿Qué sigue? Vamos ahora con un tema que remeneció las noticias de la semana pasada y trajo el recuerdo a la prensa extranjera del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Hablamos del caso de Corea del Sur. El pasado 3 de diciembre, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol sorprendió al país al declarar ley marcial prohibiendo actividades políticas y limitando la libertad de prensa. Sin pruebas, acusó al Parlamento de colaborar con fuerzas comunistas norcoreanas. Durante unas horas, tropas rodearon el Parlamento y calles clave de Seúl también estaban rodeadas por los militares, mientras miles de manifestantes y legisladores se oponían enérgicamente a esta medida. Y solo 6 horas después, el presidente revocó su decreto tras el rechazo unánime de los legisladores y la presión ciudadana. Este evento extraordinario ha sumido al país en el caos político y puesto en tela de juicio el futuro de su presidencia, que por cierto ya ha puesto su cargo a disposición, y también la solidez de la democracia surcoreana está como que quebrada. Este episodio refleja una crisis más profunda, ¿no? Yoon Suk Yeol, con una popularidad de 20%, considerada muy baja en Corea, que ya quisieran otros presidentes del mundo, ha enfrentado escándalos personales y tensiones políticas y por ello parece haber intentado consolidar su poder en un movimiento como este medio desesperado. Sin embargo, su táctica evocó recuerdos de regímenes autoritarios pasados y provocó una reacción inmediata en contra. La oposición presentó una moción de destitución y analistas sugieren que Yoon Suk Yeol no podrá completar su mandato, que es lo más probable. El proceso de juicio político podría prolongar la incertidumbre política de Corea, mientras sus sindicatos y trabajadores prometen huelgas hasta que este hombre salga del poder. Además, las tensiones internacionales complican la situación, ya que su sucesor podría adoptar una política exterior menos alineada con Estados Unidos y más conciliadora con Corea del Norte, que no estaría mal tampoco, ¿no? Aunque la democracia surcoreana superó esta prueba inicial, la polarización política y la frecuencia de conflictos legales entre líderes reflejan un sistema bastante frágil en Corea. La crisis actual podría ser una oportunidad para fortalecer instituciones y promover la reconciliación política o, por el contrario, profundizar las divisiones existentes. En un contexto global tenso, Corea del Sur enfrenta el desafío de mantener su estabilidad interna mientras gestiona su papel estratégico en la región. Este episodio subraya tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de su democracia. La crisis no ha terminado, además. Las acusaciones infundadas del presidente contra el Parlamento, tildándolo de monstruo y sugiriendo una supuesta colaboración con fuerzas comunistas norcoreanas, reflejan su incapacidad para liderar una democracia moderna. Según The Economist, el presidente Yoon debe renunciar de inmediato y si no lo hace, el proceso de destitución iniciado debería avanzar con determinación. ¿Qué es lo que va a pasar probablemente, como digo? Aunque los lazos de Jun con el Partido de Poder Popular PPP son débiles, los legisladores de su partido deben priorizar la democracia sobre la lealtad partidista, ¿no? Corea del Sur ha demostrado la solidez de sus instituciones, pero sigue siendo vulnerable a la polarización política. Un cambio en la presidencia podría alterar las relaciones, como dije, de Estados Unidos, pero también la relación que de Corea del Sur con China y con Corea del Norte, marcando el inicio de una nueva etapa en la política surcoreana llena de incertidumbre y retos para la democracia en la región. Yo agregaría además que en este año lleno de cambios presidenciales en el mundo, un año con demasiadas elecciones en el mundo, parece que más allá de las elecciones presidenciales, los cambios parece que no tienen dónde frenar, porque esto nos lleva también a otro tema que fue tocado la semana pasada en la revista de The Economist, pero antes de que se desatara la salida del dictador sirio. Así que el siguiente resumen
Toma primero un artículo de la revista publicada esta semana y luego otro post salida del dictador que fue publicado en la web de The Economist. Y es sobre quién va a gobernar Siria tras la caída del régimen de Assad. A ver. Una ofensiva sorpresa de los rebeldes sirios puso en jaque al régimen de Bashar al-Assad la semana pasada, quien enfrentó su mayor amenaza en una década. Desde el 27 de noviembre, los insurgentes liderados por Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, y el Ejército Nacional Sirio, la SNA, han avanzado rápidamente capturando Alepo y la ciudad de Hama. Equipados con drones, fuerzas especiales y el armamento abandonado por las tropas del régimen, aunque Hayat Tahrir al-Sham, intenta tranquilizar a las minorías y promueve una imagen más moderada, persisten dudas sobre la verdad de sus intenciones en el poder, que ya tienen ahora. Mientras tanto, el Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía, enfrentaba en ese momento tensiones con la milicia kurda, aliada de Estados Unidos. El régimen de Assad, debilitado por la corrupción, una economía colapsada y un ejército desmoralizado, está luchando por recuperar el control con el apoyo limitado ya de Rusia e Irán, limitado porque Rusia está en la guerra con Ucrania y por los conflictos de Irán con Israel también están limitados por ese lado y tensiones internas en Irán. Entonces, finalmente, como ya sabemos, el régimen de Bashar al-Assad colapsó rápidamente tras el avance rebelde y en menos de 2 semanas las fuerzas opositoras tomaron Damasco y Assad huyó a Moscú. Los rebeldes han intentado gestionar la transición manteniendo a las autoridades civiles en sus puestos y evitando saqueos. Sin embargo, los desafíos son enormes en Siria, ¿no? Siria está dividida en facciones por sus propios ejércitos y recursos como los kurdos en el noroeste, los rebeldes apoyados por Turquía y los antiguos leales de Assad en la región costera. Estas divisiones complican la posibilidad de formar un gobierno de unidad que garantice finalmente la estabilidad en un país que está actualmente devastado. El líder de Hayat Tahrir al-Sham, llamado Abu Muhammad al-Jolani, ha emergido como un fuerte contendiente para gobernar Siria, cambiando su retórica para presentarse como un líder moderado. Sin embargo, tiene un pasado como afiliado a Al-Qaeda y sus enfrentamientos con otros grupos rebeldes genera desconfianza en Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas. Además, consideran a Hayat Tahrir al-Sham una organización terrorista, lo que podría dificultar más que sea legitimada. Además, las tensiones entre facciones que hemos comentado ya han derivado en enfrentamientos como los ocurridos en Manbij, entre fuerzas kurdas y rebeldes apoyados por Turquía. Este panorama recuerda las prolongadas guerras civiles que surgieron a cambios de régimen en Irak y en Libia, promovidos por Estados Unidos, ¿no? La reconstrucción de Siria, estimada en 200 mil millones de dólares, dependerá ahora de un frágil equilibrio entre intereses locales y extranjeros. En el noroeste, los kurdos van a buscar mantener su autonomía con el apoyo de tropas estadounidenses, mientras los alawitas, la secta de Assad, decidirá si aceptar o no el dominio suní o resistir de sus bastiones costeros. Mientras tanto, la oposición política en el exilio ha sido ya marginada y la implementación de un plan de transición sigue siendo incierta por ahora. La comunidad internacional parece reacia a involucrarse mucho, dejando a Siria básicamente enfrentada a un futuro incierto, con la esperanza de evitar reemplazar a un dictador con otro. Pero en el Medio Oriente pasan cosas parecidas y se repite muchas veces la historia, ¿no? Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. ¿Qué tan dolorosos serán los aranceles de Trump para las empresas estadounidenses? Sus opciones van desde acumular bienes y aumentar precios hasta reestructurar cadenas de suministro globales. Tras la victoria electoral de Donald Trump, las empresas estadounidenses han intentado tranquilizar a los inversores sobre su preparación frente a los nuevos aranceles que está proponiendo. Sin embargo, las tarifas anunciadas, que incluyen un 25% para productos de México y de Canadá y un aumento de 10% más para bienes de China, podría tener efectos devastadores, especialmente para sectores como y la manufactura. Compañías como General Motors dependen en gran medida de partes y vehículos importados de México y de Canadá y ahora enfrentan riesgos significativos con proyecciones, ojo, de pérdidas que podrían alcanzar cuatro quintas partes de su beneficio operativo el próximo año. Un montón. Las empresas tienen tres estrategias para poder afrontar este tema de los aranceles de Trump. Lo primero es acumular inventarios, como lo están haciendo, por ejemplo, Microsoft y Dell, aunque esa estrategia tiene límites debido al alto costo de almacenamiento y las ya saturadas capacidades logísticas. La segunda opción es trasladar el costo a los consumidores mediante aumentos de precios, algo que, por ejemplo, Walmart y Black Decker han sugerido hacer. Sin embargo, esta medida
se limita por la reducción del poder adquisitivo de los consumidores que están saliendo de la inflación. Lo tercero, y más complejo, es reestructurar las cadenas de suministros, algo que muchas empresas ya han iniciado buscando alejarse de China. Pero incluso esta estrategia enfrenta también obstáculos debido a las regulaciones adicionales y el creciente proteccionismo y el alto costo que implican. El cambio hacia la producción doméstica, impulsado por políticas como los subsidios a los semiconductores, por ejemplo, los chips, es una opción que algunos sectores están explorando. Sin embargo, fabricar en Estados Unidos sigue siendo mucho más caro para algunas industrias. Los aranceles proteccionistas de Trump no solamente van a afectar a las importaciones de China, sino también a otros países con déficits comerciales con Estados Unidos, lo que podría finalmente obligar a empresas a reconsiderar su estrategia global. En paralelo, la administración de Biden ha reforzado reglas como por ejemplo el Melt and Pour para el acero mexicano, complicando aún más las cadenas de suministros internacionales. Así que los aranceles propuestos por Trump podrían ser aún más perjudiciales que los aplicados en su primer mandato, que redujeron en promedio un 5,4 puntos porcentuales el beneficio operativo sobre activos de las empresas expuestas a este riesgo. Muchas compañías como Black Decker siguen enfrentando costos elevados debido a estas medidas del pasado. Y con un panorama incierto y costos crecientes, lo cierto es que las empresas estadounidenses deberán adaptarse finalmente, rápidamente, a mitigar el impacto mientras los líderes empresariales observan de cerca las declaraciones de Trump en busca de señales claras sobre las políticas futuras que aplicará. Hablando de políticas futuras, la NASA es un objetivo obvio también para, en el caso de lo que vaya a pasar con Trump, por el recorte que se espera que haga Elon Musk en su presupuesto. Su programa lunar, el de la NASA, es un desastre, pero el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk, probablemente tendrá dificultades para poder reducirlo. A ver, Jared Isaacman, multimillonario tecnológico y nominado por Donald Trump para dirigir la NASA, es un entusiasta del espacio que ha invertido su propio dinero para viajar al espacio 2 veces. Sin embargo, en estas ocasiones utilizó cohetes de SpaceX, la empresa de Elon Musk, cuya tecnología ha revolucionado, sabemos, la industria espacial con lanzadores reutilizables y más económicos. Y ahora Isaacman y Musk, como parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental, enfrentan la tarea de recortar el gasto público y el caótico programa lunar Artemis es un claro candidato para esto. Artemis, de la NASA, como digo, con un presupuesto que ya supera los 93.000 millones de dólares, está centrado en el cohete Space Launch System, cuyos costos por lanzamiento son exorbitantes comparado con los costos de SpaceX. Además, el proyecto enfrenta múltiples problemas, desde retrasos en el desarrollo de la cápsula Orión hasta un descomunal sobrecosto en la construcción de una torre móvil. A pesar de su ineficiencia y el avance de tecnologías alternativas, Artemis sigue avanzando debido a los intereses políticos detrás de la NASA, una agencia diseñada también para distribuir empleos y fondos en varios estados, como lo demuestra el control del Congreso sobre su presupuesto. Aunque Isaacman y Musk tienen experiencia y motivación para transformar la NASA, sus esfuerzos van a verse enfrentados finalmente a la resistencia del Congreso estadounidense que prioriza beneficios para los distritos electorales. Además, la relación de Musk con SpaceX, porque es el dueño, complica el panorama, pues cualquier intento de cancelar el plan de la NASA será visto como un conflicto de intereses finalmente, ¿no? O sea, en resumen, aunque reformar la NASA es urgente a nivel presupuestal, la resistencia política y la complejidad del sistema hacen poco probable un cambio significativo en el corto plazo en esto, dejando a Artemis, con su costosa e incierta trayectoria hacia el espacio, avanzando igual y quizás generando problemas para Musk y Sackman. Vamos ahora a América Latina, con el plan audaz de paz del presidente de Colombia que no está funcionando. Las negociaciones sin respaldo militar solo permiten que los grupos armados se expandan, dice The Economist. A ver, el presidente colombiano Gustavo Petro asumió en el 2022 con la promesa de una paz total, buscando negociar simultáneamente con grupos armados y bandas criminales para evitar que alguno se fortaleciera al desarmar al otro. Sin embargo, los intentos han fracasado. Los diálogos con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero más grande de Colombia, han sido interrumpidos tras ataques que han cobrado vidas y ceses al fuego con otros grupos como el Clan del Golfo y disidentes de la FARC, que también han colapsado. Incluso acuerdos con pandillas urbanas en varias ciudades han resultado en una falsa paz, permitiendo la expansión de estas bandas. El fracaso de esta estrategia se atribuye a varios factores. El gobierno carece de credibilidad debido al incumplimiento de acuerdos previos de pactos de paz con la FARC, dejando espacios controlados por los rebeldes en manos de nuevos grupos armados. Además, la falta de presión militar
ha desincentivado a las organizaciones para comprometerse con la paz, mientras los grupos armados aprovechan los ceses al fuego para fortalecer su control territorial. La economía del conflicto, particularmente el narcotráfico, también reduce el interés de estas organizaciones en negociar con el gobierno, ya que el Estado no puede ofrecer incentivos económicos equivalentes a lo que están ganando. Además, con elecciones presidenciales en 18 meses y un alto índice de desaprobación hacia la paz total, el tiempo se agota para Gustavo Petro. Sin resultados rápidos y significativos, su sucesor podría abandonar este enfoque poniendo fin a la esperanza de un avance en el conflicto. El reto para Gustavo Petro es inmenso, ya que las probabilidades de éxito en el corto plazo son escasas, dejando a Colombia en un estado de incertidumbre y violencia continua en estos momentos. Así va la paz de Petro. Por otro lado, en Brasil, hablemos de negocios. El fútbol brasilero parece la próxima Premier League, dice The Economist. ¿Por qué? Porque inundados de dinero, los equipos del país están conquistando Sudamérica. A ver, el triunfo de Botafogo sobre Atlético Mineiro en la final de la Copa Libertadores marcó un momento histórico para el fútbol brasilero. Fue la primera victoria internacional de Botafogo, pero también el sexto título consecutivo para equipos de Brasil en ese torneo. Ambos finalistas son clubes bajo el modelo de Sociedad Anónima de Fútbol, o SAF, permitido en Brasil desde el año 2021. Este cambio de estructura, junto con el auge de las apuestas deportivas, ha inyectado capital fuerte al fútbol brasilero, atrayendo inversionistas como John Textor, quien adquirió Botafogo el año 2022 y transformó el club tanto financiera como competitivamente. El modelo SAF ha revitalizado a otros equipos brasileños como Cruzeiro, comprado por Ronaldo Nazario en el 2021 y vendido luego con ganancias significativas tras ascender a Primera División. Este modelo permite que clubes históricamente endeudados obtengan inversiones, mejoren su gobernanza y atraigan talentos globales. Además, la legalización de las apuestas deportivas en Brasil ha generado miles de millones de dólares, beneficiando a los clubes a través de patrocinios y un mercado de fanáticos, fanáticos apasionados. Sin embargo, no todo es positivo en esto. Casos como la bancarrota de Vasco da Gama, adquirido por un grupo de inversión estadounidense, destacan la necesidad de una gestión responsable. Aunque el éxito de Brasil también se debe a su gran mercado interno y talento futbolístico, el modelo de SAF o SAF podría convertirse en un ejemplo para otros países también de la región, como Argentina, Perú, cuyos equipos domésticos enfrentan grandes desafíos financieros. Con un crecimiento continuo en inversión y competitividad, el fútbol brasilero se perfila como el epicentro de la transformación del deporte en Sudamérica. Dice que se acerca a niveles de organización y atractivo comercial de ligas como la Premier League, según la revista The Economist. Vamos a Europa. Las empresas rusas comienzan a pagar el costo de la guerra, dice The Economist. Altas tasas de interés, una moneda en caída y la escasez de mano de obra están afectando cada vez más el costo económico de la guerra en las empresas en Rusia, afectando profundamente a las empresas desde el acceso al crédito hasta la capacidad de innovar, dicen. Mientras el Kremlin prioriza la guerra, las empresas se enfrentan a un futuro incierto con mayores impuestos, inflación y limitaciones tecnológicas. Esta situación subraya cómo las políticas internas en el conflicto han transformado negativamente el panorama empresarial ruso, dejando pocas señales de alivio en el corto plazo. Durante los primeros 2 años de la guerra en Ucrania, las empresas rusas lograron mantenerse a flote gracias al aumento del gasto en defensa y a préstamos subsidiados. Sin embargo, la situación ha cambiado. En los últimos 6 meses, el índice bursátil MOEX ha caído un tercio, las quiebras corporativas han aumentado y las tasas de interés se han disparado al 21%, encareciendo los costos de préstamos. Además, nuevas sanciones estadounidenses han devaluado el rublo, elevando el precio también de las importaciones, mientras la escasez de mano de obra impulsada por reclutamiento militar agrava las situaciones y las dificultades de las empresas. El alza de los costos de endeudamiento es uno de los mayores retos que enfrentan ahorita. Empresas como los ferrocarriles rusos y centros comerciales tienen dificultades para financiar sus operaciones y piden apoyo gubernamental. A esto se suma además la inflación, que encarece insumos y complica la cadena de suministros. La industria tecnológica y de innovación también está sufriendo en Rusia, ya que la fuga de talento y la falta de acceso a semiconductores o chips avanzados, como los de Nvidia, limitan su desarrollo, afectando su competitividad en áreas como la inteligencia artificial. Con la economía debilitándose, el Kremlin enfrenta un dilema, que es continuar financiando la guerra o subsidiar a las empresas. Para el 2025 planea aumentar los impuestos corporativos, además, lo que probablemente exacerbará la quiebra de empresas. Además, la erosión de los derechos de propiedad y la dependencia de la aprobación de Putin y sus aliados han transformado el entorno empresarial ruso, asemejándose al caos económico posterior al colapso de la Unión Soviética, dice The Economist.
Pese a las dificultades, pocos empresarios se atreven a cuestionar públicamente la guerra, obviamente debido a la naturaleza represiva del régimen de Putin, ¿no? Todos calladitos, más bonitos. A nivel corporativo, los problemas de Intel se agravan con la salida de su director ejecutivo. La sorpresiva salida de Pat Gelsinger plantea un dilema para Donald Trump. A ver, Pat Gelsinger, quien asumió como director ejecutivo de Intel en el 2021 con un ambicioso plan de reestructuración, dejó su cargo de manera abrupta el 2 de diciembre pasado, dejando a Intel y a la administración entrante de Donald Trump en una posición incómoda. Su salida ocurre tras un año de pérdidas históricas en la empresa, despidos masivos y una caída de 60% en el precio de acciones de Intel bajo su gestión, en contraste con el aumento del 50% en el índice de semiconductores PHLX. Aunque Helsinger heredó una compañía en declive, afectada por la pérdida de liderazgo en chips avanzados frente a la taiwanesa TSMC y por no capitalizar el auge de la inteligencia artificial, su estrategia de dividir el negocio en diseño y fabricación no dio frutos, mientras los costos de nuevas instalaciones de producción alcanzaban los 100.000 millones de dólares. La administración de Trump ahora deberá decidir el futuro de la empresa Intel, especialmente después de que el gobierno saliente de Joe Biden le diera 8.000 millones de dólares en subsidios bajo la ley de Chips Act, decisión que Trump calificó de desperdicio. Con la taiwanesa TSMC construyendo plantas en Estados Unidos y dominando la industria de los chips, Trump enfrenta el dilema de rescatar a Intel o depender de empresas extranjeras, principalmente de TSMC, para la producción de chips avanzados. En resumen, la salida de Helsinger resalta los desafíos de Intel para recuperar su liderazgo y subraya el papel crítico del gobierno futuro en la dirección de la empresa y la industria de los chips. Y hablando de la relación de China con Estados Unidos, hay un artículo que se llama ¿Cómo responderá China a Trump? Xi Jinping ha establecido líneas rojas para los aranceles. ¿Qué pasará si Estados Unidos los cruza? A ver, Donald Trump, presidente electo estadounidense, como sabemos, ha prometido implementar aranceles de 60% a las importaciones chinas, lo que ha generado inquietud en China, obvio, sobre las posibles represalias. Xi Jinping, el presidente chino, ha marcado límites claros, como no usar la soberanía del Partido Comunista ni la cuestión de Taiwán como moneda de negociación con Estados Unidos. Mientras tanto, China ha reducido subsidios para los productos clave como baterías y paneles solares, buscando mitigar acusaciones de competencia desleal. A pesar de las tensiones con los aranceles existentes, no han detenido el crecimiento del superávit comercial chino con Estados Unidos, que se mantiene en 340.000 millones de dólares. Sin embargo, una subida significativa de los aranceles podría reducir gravemente el crecimiento de exportaciones chinas. China podría responder con políticas internas para contrarrestar la presión económica estadounidense, enfocándose en estimular el consumo interno chino y aumentar los salarios de los chinos también para que consuman más. También podría limitar exportaciones críticas como minerales esenciales para tecnologías avanzadas o imponer sanciones a empresas estadounidenses, como ya hizo con el fabricante de drones de Skidio. No obstante, la capacidad de China para sortear estas presiones es limitada debido a su dependencia del sistema financiero basado en el dólar y su retraso en la autosuficiencia en semiconductores avanzados. Además, los movimientos de Trump y sus nominados, como Marco Rubio, por ejemplo, podrían escalar el conflicto hacia sectores tecnológicos y financieros mucho más amplios con nuevas restricciones estadounidenses y el potencial de más sanciones para China, las relaciones entre ambas potencias mundiales podrían deteriorarse más y mucho más rápidamente, aunque Xi Jinping ha mostrado disposición para dialogar sobre comercio, medidas más agresivas que crucen las líneas rojas de China podrían desatar una confrontación más profunda y peligrosa. El panorama subraya las tensiones crecientes en la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, con implicaciones, como decimos, significativas para la economía global en general. O sea que estamos todos complicados. Cerramos esta semana con un artículo que se llama De Apple a Starbucks, los sueños chinos de las empresas occidentales se desvanecen. A ver, el crecimiento económico se desacelera, la competencia aumenta y las tensiones geopolíticas acechan. Las autoridades chinas aseguran que el ambiente para las empresas extranjeras nunca ha sido mejor, citando encuestas optimistas y reformas para facilitar los negocios de otros países en China. Sin embargo, los ejecutivos extranjeros están discrepando con esto, señalando dificultades para justificar inversiones, despidos y un pesimismo creciente. Gigantes como General Motors han reducido su presencia en el país, mientras que las ventas de empresas estadounidenses y europeas están disminuyendo notablemente desde su pico en el año 2021.
Aunque algunas firmas han logrado crecer, como por ejemplo Walmart y Eli Lilly, la tendencia general apunta a un declive debido al estancamiento económico y a una feroz competencia local, o sea, de empresas chinas. El mercado chino, que antes prometía un crecimiento continuo, enfrenta ahora una crisis inmobiliaria y un consumo debilitado. La deflación y el exceso de oferta en sectores como los vehículos eléctricos han provocado guerras de precios que afectan tanto a empresas locales como también a extranjeras. Además, las compañías chinas están avanzando tecnológicamente bastante rápido, desplazando a las occidentales en sectores como la robótica y los smartphones. Rivales como Huawei y BYD han captado el interés de los consumidores chinos con productos mucho más asequibles e innovadores también. Mientras que marcas internacionales como por ejemplo Starbucks están perdiendo terreno frente a competidores locales. A estas dificultades económicas y competitivas se suma además recientes tensiones geopolíticas, restricciones estadounidenses sobre tecnología de chips y represalias chinas como medidas antidumping y boicots a empresas han complicado el panorama en este tema. Sectores como los semiconductores, los famosos chips, y la moda se ven atrapados en disputas comerciales y también políticas. Con la rivalidad entre Estados Unidos y China intensificándose más ahora, los analistas predicen que las dificultades para empresas extranjeras en China van a persistir, marcando el fin de una era dorada para los negocios occidentales en ese país. Vamos a ver. Cerramos así el resumen de hoy de los artículos destacados de la semana de The Economist. Espero que te haya sido útil esta información interesante. Gracias por estar aquí, acompañarnos. Nos vemos en un siguiente episodio.